Las opiniones y comentarios vertidos en este programa no son responsabilidad de TV Azteca, sino de quien los emite. Hola, mi nombre es Mario Ortiz Villacorta Lacabe. Soy maestro de toda la vida, ya que me he dedicado los últimos 50 años a la docencia. Sin embargo, he hecho algunas otras cosas y una de las que me distingue en la actualidad es ser cronista de la ciudad de Tijuana. También he sido promotor cultural y escribir en algunos diarios últimamente, los últimos 19 años, redacto una columna en periódico Frontera. En fin, algunas otras cosas. He trabajado en el municipio y en el estado como promotor cultural y como funcionario, pues además de la docencia he sido director de escuela. Estoy casado, tengo 3 hijos, 5 nietos y bueno, parece que algunos de ellos también siguen nuestros pasos en la comunicación y en la docencia. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Estamos hoy con Pepe Avelar, con un gran personaje de esta ciudad. Me encanta que haya aceptado la invitación don Mario Ortiz Villacorta, porque no solamente creo que es un ejemplo para las generaciones, pues vamos a decir contemporáneas de nosotros, sino para las nuevas generaciones, que eso me gusta aún mucho más, don Mario. Espero que no sea un mal ejemplo. No, bueno. Es cuando uno usa la palabra en ese contexto, lo está haciendo en una alabanza, definitivamente una gran trayectoria. ¿Qué es lo que le gusta más a Mario Ortiz Villacorta? ¿Ser maestro, ser cronista, ser papá, ser abuelo? Todas las cosas van juntas. Como padre de familia, soy una extensión de mi padre, de mi propio padre. Que fue periodista fundamentalmente, pero que también era un hombre que adoraba la historia y que tenía una plática muy amena de todos los tipos, ya que leía mucho. Era un verdadero devorador de libros hasta los últimos años de su vida. Qué interesante. Entonces su conversación era muy amplia y en ese sentido a veces me criticaba mi esposa: no estás dando clase, no estás en el salón de clase. ¿Sí? Porque, y tu esposa además, sí, ¿no? sí, mi esposa. Bueno, Muy es que bien. la esposa de uno es la que le marca a No, veces, bueno. la que le dice, tienes estos límites y la que... ¿Sí me puedo meter esos temas también? Sí, claro. Bueno, para nadie es novedad que No, a veces claro. que una buena esposa le ayuda a uno a no abusar Claro. de lo que hace. Claro. Y bueno, la docencia ha sido mi vida desde antes de ser maestro. Y junto con la docencia, pues, la promoción en la sociedad. Siempre me ha interesado la vida en la comunidad. Siempre he estado ligado a asuntos sociales. Tú has sido muy participativo, Mario, y perdóname que te tutee. Sí, adelante, por favor. Te veo como mi madre, y a mi madre la tuteo también, o sea, entonces Válgame no pasa Dios. nada. Pero siempre he estado muy participativo. Yo me acuerdo la primera vez que escuché de ti como cronista de la ciudad. ¿Cuántos años tienes de cronista? Y explícanos así brevemente qué significa ser cronista de Tijuana. Bueno, la figura del cronista es una figura tradicional en la cultura mexicana. Son cronistas desde que llegaron Hernán Cortés y los frailes evangelizadores, como Fray Bernardino de Sahagún, Motolinía, Fray Bartolomé de las Casas y otros muchos. Y a ellos se unieron también algunos cronistas indígenas para dar la visión, vamos a decirlo de alguna manera, la visión de los vencidos. Pero aún después siempre ha habido gente preocupada por dejar constancia de lo que está pasando. O sea, como fedatarios que dan fe de motu propio por los acontecimientos actuales. ¿Pero qué es lo que haces? ¿Escribir de la historia de la ciudad? ¿Certificar que lo que sale en los medios es lo que realmente está pasando? De acuerdo con la tradición actual y de acuerdo con lo que las leyes señalan en algunos estados y en la propia Ciudad de México, son alrededor de 20 funciones las que tiene un 20 cronista. funciones. Entre otras, cuidar y resolver sobre asuntos relacionados con la ciudad, ver que no se hable mal de ella injustamente, rescatar su memoria colectiva, defender su patrimonio cultural,
¿Estás dentro del Comité de Patrimonio del Estado? Sí, naturalmente. Participamos directamente en el Consejo Estatal del Patrimonio Cultural. Todavía no, lo que pasa es que he participado a lo largo... Puedes decirme lo que sea, no pasa nada, ya sé que hay ahí unos bemoles. Esa fue interpretación porque lo último que he pedido todavía no me lo cumplen. Tengo 2 años pidiéndoles que me incorporen oficialmente. Entonces voy a veces en representación del Centro Cultural Tijuana, o fui cuando era presidente del Seminario de Cultura, o de la Sociedad de Historia, o la de la Sociedad de Geografía. Es que la tradición, porque eso me parece que está pasando en esto, la tradición que tú traes de participación en el tema histórico es fabulosa, porque es poca la gente que yo veo preocupada fuera de 2, 3 libros, incluyendo los tuyos, que me encantan además porque se han hecho con una precisión y además con una calidad, pues verdaderamente que no estamos acostumbrados. Están dando fe, como dices, de lo que está pasando en Tijuana y que se quede, porque si no todo se olvida bien rápido. Y también rescatar algunas cosas del pasado cercano, del pasado inmediato, que se han olvidado. Por ejemplo, es muy curioso decir, bueno, en tal lugar está tal restaurante. Sí, sí, sí. Sí, pero ahí estuvo antes la famosa, un famoso restaurante, ahora un mercado, La Canasta, que ya no existe. Y antes estuvo ahí una especie de cabaret, café cantante, donde actuaron Agustín Lara, Toña la Negra, Pedro Infante, Jorge Negrete, gente etcétera. Que estuvo aquí en la ciudad. Sí, claro. Y decir, por ejemplo, que Tongolele, su primera actuación en el país, fue aquí en la ciudad de Tijuana, en la Avenida Revolución. Fíjate nomás. Por cierto, me estás trayendo un mechoncito a mí aquí, hacía el estilo, el otro me lo dijeron, fíjate. No sé si para burlarme o para lavarme, pero bueno. Y que hemos tenido algunos lugares muy interesantes, que Tijuana no nació ayer, sino que a lo largo de sus 100 años ha vivido y ha tenido cosas interesantes e importantes. ¿Te ha tocado ver esta evolución de Tijuana? ¿Te ha tocado ver pues el cambio de ser una ciudad relativamente pequeña? Sí, claro. Digo, llegaste que a los 6 años a Tijuana. Sí, en 1952. Hace unos días. El 6 de septiembre de 1952. Tengo la fecha exacta porque llegamos a Tijuana después de un viaje de 9 días en tren. ¿Pero a Mexicali o todavía estaba el tren hasta acá? Bueno, salimos de la Ciudad de México en ferrocarriles nacionales, excelentemente en primera, llegamos a Guadalajara al otro día. Allí esperamos todo el día para salir, salimos en un tren en el que también mi madre, un hermano menor de mi madre adolescente, mi hermana Rosaura y yo, que mi hermana es menor que yo 3 años, y yo entonces iba a cumplir los 6 años en el viaje, y llegamos a Guadalajara. En Guadalajara esperamos todo el día, nadie nos podía decir a qué horas iba a salir el tren. Finalmente salió, alguien nos dijo, por favor, córranle, porque ya van a subir los braseros, y yo me asusté mucho. Sí, braseros de qué. Braseros, pues yo conocía que los braseros eran el calentador aquel, ¿no? Donde se calentaban. Pues que servían para todo, ¿no? Se hacía comida, se calentaba agua. Pues yo vivía en un barrio que se llamaba Santa Julia, la entrada del barrio en la Ciudad de México de niño, y esas imágenes las recuerdo. Claro. Y más allá de media cuadra la gente era muy pobre y la gente cocinaba con carbón en braseros. Que además lo encontrabas en yo dije, qué barbaridad, ¿no? ¿Cómo los dejan traer esas cosas tan peligrosas? Pero empezamos a caminar y vimos que allá a lo lejos, detrás de una reja de alambre, la abrieron y empezó a gritar un montón de hombres y nosotros nos subimos al tren. Entonces, ¿pero subían a dónde? Porque luego está el tema del techo, está el tema de los vagones. No, se llenó el tren. Los 4 lugares se convirtieron en 2. Entonces se llenó de gente que los asientos, en sus respaldos de los asientos dejaban un hueco ahí, se llenó el pasillo y arrancó el tren 1 hora o 2 después y se detuvo como unas 20 veces entre Tepic y Guadalajara, durando 2, 3 días. Iba a vuelta de rueda el tren, cargadísimo, y se detenía en cada pueblo, en cada lugar, para que se volviera a subir gente. Más gente. Yo no sé si alguien venía en el techo, pero lo que sí vi es que hasta en la escalerilla del tren venía gente. Y llegaste a Tijuana, ¿y qué encontraste? ¿Cómo estaba esta ciudad? ¿Qué era esta ciudad cuando llegaste? Hay que entender que el viaje fue azaroso y que antes mi madre me había dicho,
tu padre, mi papá nos estaba esperando, que era empleado federal y recibió su salario después de 9 meses, como casi todos Ya los viviendo empleados aquí en... Él se adelantó. Ok, muy bien. Él trabajaba para correos, al mismo tiempo era locutor y trabajó un tiempo de policía, porque tenía la mala costumbre de comer y esas cosas, Sí, y sí. el empleo... Y los hijos también tienen la mala Sí, costumbre de comer. Entonces mandó por nosotros hasta los 9 meses. Bueno, y mi madre me dijo, vimos una película del oeste, me dijo mi mamá, allá vamos a ir, y en la película el tren lo asaltaban los apaches. No, bueno. Entonces no yo venía digas con esa eso. preocupación en el camino de que nos fueran a asaltar los apaches. Ajá. Pero no, ya se los había acabado el gobierno. Ya, sí. Literalmente se los acabó en Sonora. ¿Pero qué esperabas? ¿El tema de los caballos? ¿El tema de las Pues las íbamos bolas al desierto. estas? Ajá, sí, Entonces, sí, claro. yo lo vi porque cuando entramos al sur de Sonora, después de en la parte azarosa de Sinaloa, en medio de selvas, en un calor enorme y grandes lluvias, un día estuvo casi todas las 24 horas el tren parado en un río sobre un puente que se cimbraba, descompuesto el tren. Y la lluvia torrencial en Sinaloa. Sinaloa es un lugar donde llueve. Yo creo que en este momento podemos Oye, te constatar. recuerdo que una gran parte de la población de nuestra región viene de Sinaloa. Es cierto. Sí. Igual que de Jalisco. Así es. Entonces avanzamos hasta Sonora y hasta Benjamín Gil. Ahí se acabó el tormento. Era terrible. Se acababa todo. Era insufrible. ¿Comida? Se acababa la comida, se acababa el agua, claro. se acababa todo. El día que cumplí 3 años que fue en el camino, 6 años, se festejó con un cono de nieve. Este fue tu festejo de Ese fue 6 mi años, festejo. ¿no? Qué bonito. Lo Qué recuerdo. bonito que lo recuerdes, porque fíjate que luego a esa edad de los 5 o 6 años Es es como que muy borroso Era todo lo que intenso pasa, todo. ¿no? Llegamos Claro. a Benjamín Gil, no voy a detallar lo que pasó esa noche, que mi madre no durmió espantando los cucarachas y tenía miedo que los sapos enormes se metieran al cuarto. Y al otro día tomamos en Baja California, Sonora, que era buenísimo, muy bonito, nuevo, todo. Llegamos a Mexicali y a la mañana siguiente. ¿Cómo decían? ¿En vagón Pullman o Pitman? O No había ¿todavía no estaba eso? para Mexicali no había, ok. era para Nogales. Entonces llegamos a Mexicali y bueno, en la mañana nunca nos imaginamos el calor que había. El 6 de septiembre del 52 había un calor horrible, horrible, horrible. Ahí estuvimos 4 No se ha quitado, ¿eh? No, 4 o 5 horas hasta que tomamos el autobús amarillo, un amarillo, creo los de ABC, Ajá, y sí. llegamos a Tecate donde comimos y como 1 hora después llegamos a Tijuana. Bueno, ¿y en cómo la era tarde. Tijuana? Pues me tienes con la duda. Llegamos a Tijuana y lo primero que sucede es que nos está esperando mi padre, ahí donde están los portales, todavía existen en la calle Primera. Tengo una pregunta de eso. ¿Cómo le hacen? ¿Cómo le hacían anteriormente? Porque ahorita hablas por teléfono y van por ti, te están esperando. ¿Tu papá tenía varios días esperándolos o cómo El iba telégrafo. por ustedes? Por el Por el telégrafo. telégrafo. Mi papá trabajaba en el correo. Ah, no, bueno, pues la Telégrafo conexión y era correo muy estaban rápida. juntos. Sí, Antes claro. casi todo se manejaba por el correo. Ahora Sí, en bueno. internet y los bancos. Claro. Entonces todo tenía que hacerse por correo. Ya. Y mi padre nos estaba esperando y en ese momento baja mi madre y hay una cosa que tienes que entender. Durante el verano el aire que viene del mar circula por las calles del centro de tal manera que es como si fueran cañadas. Entonces Sí, es una recibes brisa así un completa. calor terrible y el aire fresco. Se baja mi madre y dice, qué hermoso lugar. La calle estaba muy limpia, la banqueta estaba muy limpia, no había borrachos ni mendigos. Era otra Tijuana. ¿Era la central camionera de la calle Primera? No, No, todavía no todavía no la existía. teníamos. Estamos hablando en el 52 y el camión paró en la bocacalle de la avenida Argüello, Ah, ya. en la pura esquina de la calle Primera y Revolución, donde hay portales. Ahí paramos y ahí mi madre dijo, qué hermoso lugar, aquí quiero quedarme a vivir para Mira, siempre. y aquí siguen. Eso lo escribí en uno de los libros que hicimos con Manuel Acuña. Lo hicimos con Manuel Acuña. Uy, qué bonito recuerdo. Oye, Mario, y la parte de cómo te involucraste en ser el cronista, cómo te interesaste en ese tema de la historia, ¿de dónde sale? O sea, sí entiendo que tu papá leía mucho,
Pero digo, mucha gente lo hace, digo, he tenido aquí algunos escritores, he tenido gente que está muy interesada en el tema cultural, pero digo, no se convierten en cronistas, porque a mí me parece una actividad muy digna porque te da una fe a ti mismo que tú eres el que certificas a los demás, ¿no? Bueno, no soy el único. Yo creo que en la ciudad de Tijuana hay muchas personas que practican la crónica desde un punto de vista parecido, desde un punto de vista cultural, independientemente de varios cronistas que son periodistas y que son excelentes cronistas, como por ejemplo Giraldez, No, bueno, un hombre de gran encanta. cultura, que maneja las cosas de lo que hable. Parece que está hablando de lo más importante del Además mundo. tiene una cultura diedética, esas que Luego se hay acuerda de otros los detalles, de los horarios y demás. Que hay otro que sabe de todas, que es Juan Manuel Martínez. Ya, sí, claro que sí. Y claro, hay otros cronistas, de hecho lo fueron Oscar Genel, mi propio padre, incluso mi primer columna se le dedico a mi padre en el periódico Frontera, y digo yo, el verdadero cronista era él. Y hay otras figuras más antiguas que han hablado sobre muchos aspectos y que conocen muchos aspectos de la vida de la ciudad. Esto es lo que hace cronista un cronista, es su actitud de dar a conocer lo que está pasando con la mayor fidelidad posible, pero es su impresión de lo que está pasando. Tiene la obligación de ser honesto. Claro. Y a veces estar en contra de la autoridad. La misma autoridad que lo Bueno, que nos reconoció. quieren vender a veces una historia que no es la que queremos, Bueno, no es la que la población piensa que es, ¿no? Cuando me nombraron cronista, yo critiqué ¿Quién fue? Fue el 9 de mayo de 2003. Muy bien. Yo critiqué a mi presidente municipal que me había nombrado, que además había sido alumno mío. En una columna. Fíjate que para que no nos quede ese tema en pendiente, eres maestro de preparatoria, de secundaria, ¿en qué temas? He dado clases en primaria, secundaria, preparatoria, normal superior, licenciatura y posgrado. Ok. Soy profesor de escuela primaria, en 1966 terminé. Muy bien. La normal superior en México para educación media y media superior en lengua y literatura española. ¿Y no pensaste quedarte en México cuando fuiste a estudiar allá? O sea, ¿pensaste siempre en regresar? No. La Ciudad de México es mía, me encanta, es parte de nuestra historia, pero no para vivir en ella. Muy bien. No para vivir en ella. Es para estar un ratito. Yo quería ir a estudiar a México. Esa es otra parte un poco larga de explicar, que no voy a hacerlo ahora. Pero el 26 de julio de 1968, yo estaba en la Ciudad de México con un grupo de amigos porque íbamos a ingresar a la Universidad Autónoma de México. Pero me acuerdo que ese 26 de julio participamos en una manifestación. Iba yo con mi amigo Fernando Martínez Cortés, que estudiaba en la Facultad de Ciencias Políticas, Roxana Vizcaíno Álvarez, hija de Rubén Vizcaíno, que estudiaba psicología en la Escuela de Filosofía, la joven Teresa Cuña González de Ensenada, que estudiaba normal en Ensenada y que estaba de todos les visita. tocó participar. Y dentro de yo los llevábamos del una movimiento. bandera roja con la hoz y el martillo enfrente de la manifestación que venía de San Juan de Letrán al hemiciclo a Juárez. Y José Valdespino, que estudió aquí en la prepa en Tijuana, iba a ser el maestro de ceremonias del mitin. Apenas sube, en el momento en que sube, llega una manifestación muy grande de estudiantes del Politécnico. No la silenciosa, eso se No, fue no, 2, 3 meses estamos después, hablando ¿no? del 26 de julio. No, fue en septiembre la silenciosa. ¿no? Y nos invitan a que vayamos al Zócalo. Entonces José Valdespino dice, no hagan caso, compañeros, es una provocación, no hagan caso, no tenemos nada que ir a hacer al Zócalo. Pero pudo más la gente que venía del Politécnico, y entonces nosotros que estábamos colocados al frente nos toca estar hasta atrás al voltearse la manifestación. Fíjate nomás. Sí, y avanzan hacia el Zócalo. Te voy a tener que invitar a que me platiques No todo lo del 68 no porque es muy pudimos interesante, avanzar. claro. No pudimos avanzar ni media cuadra. Cuando estábamos frente a la torre latinoamericana, ya venía todo el mundo corriendo. Los estaban esperando. Los estaban esperando los granaderos y vino una golpiza. Y yo no sé de dónde salieron palos y piedras. Pero la gente los traía. No sé,
O alguien los traía, pues. Había o sea. piedras redondas de este tamaño en los botes de basura. Ah, mira. Entonces quiere decir que de alguna manera esto fue provocado por alguien. Y ahí se desató una lucha porque por primera vez los estudiantes que fueron reprimidos contestaron la represión y se inició una lucha que duró muchas horas. Mi amigo... Bueno, horas, luego estamos Bueno. hablando que hasta octubre, estamos hablando de 3, 4 meses, ¿no? Sí, pero durante esa... Yo esperaba que eso se acabara. Acompañé a la joven que me acompañaba hasta su casa y llegamos a las 11 de la noche caminando. Esto sucedió entre las 5 y 6 de la tarde. Espérate nomás. Y ya, se acabó eso y dijimos, no pasó nada. Sin embargo, oíamos las sirenas. Y al otro día, al tercer día, fuimos a la universidad y ahí el rector Barros Sierra acordó cerrar la universidad en protesta por la toma de la preparatoria por el ejército. Regresas a Tijuana y regresas a Tijuana distinta, una Tijuana pensando en un movimiento nacional, pensando en una lógica. En esa época, ¿no? debo decirlo con toda honestidad, los periódicos no informaban, Ya. no tenían sentido crítico. Los columnistas no podían hablar con toda libertad porque les cortaban o les quitaban. Era la época en que hasta el periódico sufría con que no le vendieran papel, ¿no? Además, estaban absolutamente controlados. claro. Gobernación estaba metida en todos los medios. No se podía hablar. Al contrario, solamente se podía Pero desinformar. bueno, la Vox Populi siempre ha sido muy buena. Pero para... era difícil, no llegaba toda la información. ya. ¿Cómo nos enterábamos nosotros de lo que estaba pasando en México? Por nuestros compañeros que iban y venían. Entonces llegaban algunos activistas de la Ciudad de México, traían información, traían panfletos y nos enteraban. Pero aquí no se podía hacer mucho. ¿Qué es lo que más te gustó de tu juventud, Mario? ¿Perdón? ¿Qué es lo que más te gustó de tu juventud? Uy, muchas cosas importantes, además de la propia juventud. Muy bien. No soy un nostálgico que está pensando, qué hermoso fue aquel tiempo, pero fue muy importante y muy interesante. La participación social, las cosas que aprendí en las organizaciones en las que participé, que lo dije en el informe, me enseñaron muchas cosas importantes. Fui a JEF, no sé si sepas qué es la Asociación de Jóvenes Esperanza de la Fraternidad. Son las juventudes masónicas donde se enseñan valores. Sí, sí, claro. Y yo participé ahí. Me desilusioné un poco de los hermanos mayores. Abandoné ese lugar. Me fui ese era el del rito escocés, me fui al rito nacional, donde eran mixtos, donde podían haber mujeres. Ya desde entonces yo tenía entendido que la mujer y el hombre ¿Sigues siendo masón en este momento? Sí, señor. Muy bien. Te diré, como dicen todos mis hermanos, me reconocen como tal. Tardé mucho tiempo en poder volver ahí, pero estoy muy contento. Y también participé en la izquierda, en una organización juvenil que fue creada aquí con algunos. Mis compañeros más notables, los que yo admiraba, eran rojos. Ya. Entonces me gustaba cómo Pero hablaban. tú nunca has estado realmente militando y siendo un ¿Cómo no? un personaje izquierda, fui- sí, fui- tal cual. fui No te ubicaba en ese movimiento. Fui miembro de la Juventud Comunista y fui el jefe. Pero de joven, pues. Ahora ya joven. de más grande, más maduro, ya no estuviste en ello, sí. Me considero gente de izquierda, Ya, muy bien. pero nunca me he considerado marxista. No, muy bien. no Eso porque mejor les aún. diga de eso, sino por modestia y humildad. Los 2 o 3 amigos marxistas que tengo son gente que estudió, leyó, aprendió. Yo traté de leer El Capital, compré El Capital, por cierto, una edición muy, muy bonita, muy bien forrada, cuando estudié economía. Estudié economía casi 2 años y me salí, no era lo mío. No era lo Lo mío era la literatura. Yo estudié la licenciatura en literatura en la Normal Superior de México y posteriormente la de filosofía en la Universidad Autónoma de Baja California. Oye, Mario, te quiero proponer algo porque estamos muy a gusto platicando. Voy a cortar este programa porque estamos a punto de terminarlo y voy a empezar otro con tu misma presentación. ¿Qué te parece? Sí, claro. ¿Sí? ¿Te Claro que parece? sí. Amigos, evidentemente don Mario Ortiz Villacorta tiene muchas cosas que decir. Vamos a continuar una segunda parte de este programa, por supuesto. Les agradezco mucho que hayan estado hoy con Pepe Avelar.